Saludos en Cristo, Quis of Deus. Bienvenidos a este canal. El vídeo que quiero hacer hoy es para hablaros de las profecías acerca de la fecha del fin del mundo de Sor de la Natividad. Estos mensajes, estas revelaciones son importantes porque pues, suman al quórum de revelaciones y avisos que el cielo nos ha ido dando estos últimos siglos, pero diría milenios, porque realmente todo esto, Sor de la Natividad, tiene unos mensajes acerca de la fecha, pero también de la infiltración de la Iglesia por parte de los enemigos de la misma, básicamente de la sinagoga de Satanás. El tema importante, no voy a repetir los extractos de los mensajes que hablan de la infiltración de la Iglesia, etcétera, porque están en muchas otras revelaciones privadas. Sin embargo, esto es una muestra, esta cantidad de informaciones que todas apuntan hacia el mismo sitio, es otro de los sellos que el cielo nos pone de su fidelidad. Es decir, ante el escándalo y todo esto, si nos ponemos a indagar en ese regalo de 2000 años de tradición que se nos ha hecho, realmente todo está avisado. Y te invito a ti que estás viendo esto a ir al Nuevo Evangelio, a la Epístola de San Judas y leerla. Es muy cortita, pero ya habla de todo esto, ¿no? San Juan el Apóstol también, etc. El tema es el siguiente. Lo que hace especial a Sor de la Natividad es la visión que tiene acerca de cuándo vendrá el juicio final y el fin del mundo. Antes, comentarte que la labor que por gracia de Dios hacemos algunos aquí es parte de un ejército que se sirve Dios para avisar a aquellos que andan despistados por las redes y todavía ni se han planteado la existencia de Dios o siquiera ir a un sacerdote. Estos eventos, sin embargo, se acercan y ellos no tienen ese aviso. Si, por ejemplo, a Sor de la Natividad se le dio este aviso en un pequeño monasterio apartado hace varios siglos, y hoy en día tú y yo lo estamos hablando en un foro público como es Internet, Dios quiere que ese mensaje, ese aviso, uno de tantos, porque el cielo es fiel, se extienda también con tu ayuda. Es decir, somos parte de un ejército. Lo que algunos hacemos por gracia de Dios lo estamos haciendo, pero no pienses que tú, por estar al otro lado del canal, eres un simple espectador. No, eres parte también de este ejército y estás viendo este vídeo y otros vídeos porque Dios quiere que sus avisos, que tiempo atrás ya dio a sus santos y fieles, lleguen hoy en día a través de esta herramienta a mucha más gente que entonces. Es pues que lo que tú puedes hacer en esta red, por ejemplo YouTube, que no es una red amiga del mensaje de Cristo hoy en día, pues es hacer funcionar el algoritmo para que estos vídeos se posicionen más alto y lleguen a más gente, aparezcan en las listas de reproducción, en las sugerencias, etcétera, y lleguen a esas almas despistadas. ¿Cómo hacerlo? Dándole like, suscribiéndote, dándole a la campanita para recibir todas las notificaciones y compartiendo estos vídeos en todas tus redes sociales. Y a lo que voy ahora mismo es lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje que hace especial a Sor de la Natividad? Veréis, el juicio a la luz de Dios a finales del siglo XX y principios del siglo XXI dice así. Un día me encontré a mí misma en una vasta llanura a solas con Dios. Jesús se me apareció desde lo alto de una pequeña colina, mostrándome un hermoso sol en el horizonte y dijo tristemente: el mundo está muriendo y el tiempo de mi venida se acerca. Cuando el sol está a punto de ponerse, uno sabe que el día está por terminar y que la noche caerá pronto. Los siglos son como días para mí. Mira este sol. Ve lo mucho que aún tiene que viajar y estima el tiempo que queda en el mundo. Miré fijamente y me pareció que el sol se ponía en aproximadamente 2 horas. Jesús dijo: no hay que olvidar que esos no son milenios, sino solo siglos, y son pocos en número. Pero comprendí que Jesús reservó para sí mismo el conocimiento del número exacto y no quise preguntarle más. Me bastó conocer que la paz de la Iglesia y la restauración de la disciplina iban a durar un tiempo razonablemente largo. Tenéis que pensar que Sor de la Natividad escribe en medio de la Revolución Francesa, donde en la primogénita de la Iglesia, que es Francia, la fe está siendo perseguida y desbancada por un efluvio del anticristo de esa religión que saldrá en los últimos días. Sabed que luego, después de la Revolución Francesa, la fe cristiana volvió a restablecerse en Francia, si bien ya fue una herida más en ese devenir hasta la gran señal de la gran apostasía. Pero vamos a seguir. Escribiendo hacia el final del siglo XVIII,
la hermana le fue dicho que el sol se ponía en aproximadamente 2 horas y que estas horas son siglos. Sin embargo, antes de esta puesta de sol, pues como os digo, pues ahí está pues esa restauración después de esa terrible y sangrienta hacia la Iglesia Revolución Francesa. Y dice ella: ¡ay, ay, ay del siglo pasado! Aquí está lo que Dios quería mostrarme en su luz. Fijaos que el misterio de luz es muy parecido a lo que dicen los Sorrucía en Fátima. Vi en una luz que es Dios, vimos en una luz que es Dios, y la visión. Y en Garabandal también se cuenta lo mismo, ¿no? Dice: aquí está lo que Dios quería mostrarme en su luz. Comencé a ver en la luz de Dios el siglo que debe comenzar en 1800. Vi por esta luz que el juicio no estaba allí y que no iba a ser el último siglo. Consideré, gracias a la misma luz, el siglo de 1900 hasta el final para ver si sería el último. Nuestro Señor me hizo conocer y al mismo tiempo me hizo dudar si sería el final del siglo 1900 o en el de 2000. Pero lo que vi es que si la sentencia, es decir, el juicio final, llega en el siglo que empieza con 1900, vendría solo hacia el final de dicho siglo. Y que si el mundo supera ese siglo, el del 2000, es decir, el siglo XXI, no pasará sin que el juicio venga, como lo vi en la luz de Dios. Esto está en Vida y Revelaciones de la Hermana de la Natividad de Charles Genet, en el libro cuarto, páginas 125 y 126. Por lo tanto, lo que ella nos dice es que el juicio vendría, si no venía en el siglo XX, y ya veis el siglo XX lo que ha sido, ha tenido 2 guerras mundiales, casi tiene una tercera, la Guerra Fría, y hemos visto cómo la apostasía de la Iglesia iba creciendo y el mundo iba abandonando la fe conforme esa luz que es la Iglesia se iba opacando por esa filosofía, esa religión mundial. Y finalmente estamos en ese siglo donde ella dice que este siglo en el que estamos tú y yo, el siglo XXI, no pasará sin que venga el juicio final. Esto se escribió hace más de 200 años. Si ella viera lo que estamos viendo hoy, ya solo por esa visión sabría que en este siglo viene lo que viene. Fijaos, los plazos se pueden cambiar, pero siempre hay un tope por lo siguiente, es decir, fijaos, Dios puede dar prórrogas, pero Dios ya sabe cómo empieza y cómo acaba la historia de todos los hombres. Por lo tanto, los avisos van hacia una dirección. La dirección del punto crítico es que Dios siempre se reserva el misterio, pero como Dios es fiel, los avisos siempre nos dan unas pistas y sabéis que muchos de esas revelaciones van hacia el mismo sitio, Por lo tanto, Sor de la Natividad, hay algunas otras versiones que yo he encontrado donde decía que no pasarían las primeras décadas del siglo XXI sin que viniera el juicio, pero es que esto fue escrito hace más de 200 años y hoy en día, fijaos cómo estamos. Por eso yo abogo porque los eventos de Fátima hablan sobre el fin del mundo, el juicio final, la resurrección de los muertos, etc. Y fijaos, somos los primeros cristianos en muchos siglos que estamos a punto de ver cómo se acaba la profecía de San Malaquías, si realmente era verdadera o no, pero si lo es, lo que dice esa profecía es que viene el juez. Si viene el juez es para el juicio, ¿no? Juez terrible. Y fijaos, Garabandal, no aprobada por la Iglesia, pero de ser cierta, pienso que esos eventos, aviso, milagro y castigo, nos están diciendo algo que yo lo he oído hablar bastante poco y que creo que tienen otro nombre mucho más grande en la escatología, que es juicio final, resurrección de los muertos, fin del mundo. Eso es lo que lo dejo para vuestra reflexión. Estos son piezas de discernimiento, avisos que el cielo ha dado, porque el cielo es fiel y hay abundantísimos avisos. Fijaos lo que dice el Evangelio de Juan cuando acaba. Muchas más cosas hizo Jesús que si se escribieran todas en un solo libro no cabrían los libros. O sea, no cabrían los libros en todo el mundo para contenerlas. Pues la historia de la Iglesia está plagada de revelaciones privadas aprobadas, de santos de vida recta, confirmada, de buen testimonio, que hablan todos de cosas muy parecidas. Alguien puede decir Fátima, pero esto que habla, ya estaba diciendo Sor de la Natividad, ya lo dijo Ana Catalina Emmerich, ya lo dijo la epístola de San Judas.
misterio de iniquidad. Pues ahí lo tenemos. Algún protestante dirá, no, es que tú estás diciendo, me estás dando la razón porque estás diciendo que la Iglesia Católica se está convirtiendo en la ramera. No. Si tal cosa pasara, que no puede pasar, la Iglesia Católica nunca puede convertirse en la ramera. ¿Por qué? Porque la Iglesia es santa y tiene la promesa de Cristo. Ahora bien, el modus operandi de la gran ramera es el siguiente, y lo vimos con Lutero, que aquellos que pierden la fe, igual que los ángeles caídos, y esto está en la epístola a San Judas, Nuevo Testamento, os recomiendo que la leáis, es muy cortita, igual que los ángeles caídos renegaron de este estado que Dios les dio, habrá algunos que salgan de dentro para que se dé a conocer que no eran de los nuestros. Y eso está escrito. Está escrito. Ese es el misterio. Ese es el misterio que está... No es un misterio porque sea algo que va a pasar y no sabemos qué es. No. Es un misterio porque dando Dios todos los beneficios que da, es un misterio que la criatura sea parte de él. Pero realmente no es un misterio que nosotros no podamos comprender, porque tenerlo claro, Dios es fiel y está avisado desde el principio, avisado. Epístola de San Judas, Sol de la Natividad, Ana Catalina Emmerich, apariciones de Fátima, apariciones Garabandal, apariciones, mensajes al Padre Gobi, tantas visiones que buscamos y las vais a encontrar. Y todas dicen prácticamente lo mismo, todas. Hoy en día estamos viviendo eso. Hace 200 años había una revolución francesa que perseguía a la Iglesia, pero la Iglesia mantenía esa fe. A pesar de que ese castigo de la Revolución Francesa vino porque el rey de Francia en su soberbia no quiso consagrar la nación al Sagrado Corazón de Jesús. Y le dijo nuestro Señor, al igual que el rey de Francia se arrepentirá, a Sor Lucía en 1929. 100 años pasaron desde el pedido de la consagración de Francia al Sagrado Corazón de Jesús hasta la Revolución Francesa. Lo mismo le dice a Sor Lucía en 1929. 100 años después, 2029, quizás vamos hacia eso, pero acordaos de una cosa. Y lo dice otras profecías de Sor de la Natividad. Los tiempos serán acortados en favor de los elegidos. Pero eso está en Apocalipsis. Por eso esta revelación yo la doy por buena, porque está aprobada por la Iglesia, pero es que al final dice lo mismo que dice la revelación pública. Por eso podemos confiar. Tranquilos. Está todo avisado, pero haced correr la voz para que nuestros hermanos se salven. Porque dice el Catecismo de Trento, que tengo aquí, que la fe, el aviso de la fe entra a través del oído. Y lo dice San Pablo también. Ay de mí si no evangelizara y si no hablo, ¿cómo no van a conocer la buena nueva que los salvara? Por eso el modernismo tiene esta máxima que dice: no hables, solo da ejemplo. ¿Y cómo entonces explicamos la doctrina? Qui sub Deus.